Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les quiero presentar esta herramienta desarrollada en Excel que les servirá para tener mayor control y claridad sobre la fijación de precios de productos comestibles o bebibles para la venta. Además, también nos permitirá simular volúmenes de producción deseados y nos dará la información para saber qué tan competitivos podemos ser con los mejores precios. Bien, una vez descargado el archivo RAR, procedemos a descomprimir. Para ello es necesario tener instalado WinRAR o algún otro. Hacemos clic derecho sobre el mismo y luego clic en la opción extraer en Food Cost. Esperamos un momento que termine de procesar. Bien, abrimos la carpeta en la cual veremos 4 elementos: fuentes para instalar, credenciales y 2 archivos Excel, uno con el símbolo de peso dólar y otro con euro, para que usen según la moneda de su país. Ahora abrimos la carpeta fuentes para instalar, seleccionamos todas, clic derecho sobre la misma, luego elegimos la opción instalar y le dan sí a cada una. En mi caso las tengo instaladas, por eso mismo lo dejaré así. Si no las instalan, Excel tomará arbitrariamente otras, quedando desproporcionada su estética. Aclarado esto, ahora abrimos el archivo Excel según la moneda que necesiten. En este caso voy a usar la de pesos o dólares. Les aparecerá en la parte superior de la pantalla la advertencia de seguridad de Excel para las macros de fuentes externas o desconocidas. Para que esta herramienta funcione al 100%, debemos habilitar contenido. Entonces hacemos clic en el botón. Bienvenido a Food Cost. En esta pantalla de bienvenida vamos a loguearnos con usuario y contraseña que están en el archivo credenciales. Es importante respetar las mayúsculas y minúsculas tal cual estén predeterminadas tanto para usuario y contraseña. Si quieren ver la contraseña le dan clic aquí. Lo primero que debemos completar es todos los costos fijos, variables y gastos según su caso. Ok, en este tutorial me enfocaré solo en la carga y funcionalidad de la herramienta, lo que me lleva a recomendar a los que no están al tanto de conocer los conceptos pertinentes sobre los costos, ya que ellos nos permitirán tomar decisiones importantes de las cuales depende el futuro de nuestro emprendimiento o empresa. Además, les permitirá manipular cada aspecto de esta herramienta a conciencia. Si quieren que haga un vídeo hablando sobre estos conceptos, háganmelo saber en la caja de comentarios. Bien, teniendo claro esto, vamos a cargar todos los costos. Lo primero que tenemos es la mano de obra general, con el valor de la nómina de propietarios o socios. Todo lo que figura aquí es la ganancia o utilidad 100% limpia. Luego tenemos la nómina de empleados, donde vemos un organigrama que nos servirá en el orden de cómo se ven reflejadas las liquidaciones o pagos de los mismos. Antes de cargar cualquier dato, primero debemos establecer sí o sí los días de trabajo, los cuales están vinculados a cálculos de varias secciones de esta herramienta. Una vez establecido, procedemos con la nómina. Vamos a suponer que tenemos 2 empleados en producción. Luego introducimos la carga horaria diaria, es decir, la suma de horas totales de trabajo. En este caso son 15 horas 30 minutos. Deben tener en cuenta respetar el formato de hora, minuto y segundo. Y finalmente el pago. Como también tenemos un delivery, el cual pertenece al área de logística, lo cargamos de la misma manera. Ok, como podemos apreciar, tenemos como resultado 3 empleados con una carga horaria de 23 horas 15 minutos, costando la unidad de la misma 86,02 centavos y el monto total de liquidaciones de 60.000 pesos. Ahora pasamos a los servicios públicos, privados y tributos. El primero es la locación, donde solo nos resta cargar el importe mensual con expensas. También podemos dejar la celda vacía o en cero si no se paga. Como podemos observar, en fracción diaria nos muestra lo que debemos generar diariamente para cubrir el monto total. En segundo lugar tenemos el agua, donde vemos que está dividida en 2 partes. La primera está vinculada al servicio público y la segunda al suministro alternativo. Ahora veremos un ejemplo de cómo cargar ambas según el caso. En cuanto al servicio público, debemos cargar el periodo de facturación anterior y último que se detalla en la factura. En caso de no cargarlo, el sistema tomará la cantidad de días de trabajo para hacer el cálculo de la fracción diaria. Luego introducimos la cantidad total facturada, por ejemplo, 30 metros cúbicos, y el importe en este caso de 600 pesos. Como resultado obtendremos la tarifa unitaria, que nos cuesta a razón de 20 pesos el metro cúbico. Observamos que la fracción diaria para cubrir el monto total es de 10 pesos. Más abajo vemos los porcentajes incidentales en el consumo, directo e indirecto de producción y los importes en relación. En este momento el consumo directo de producción se encuentra en 0, porque aún no hemos cargado una receta con consumo de agua. Más adelante veremos un ejemplo de cómo se refleja aquí. En cuanto al suministro alternativo, se usará por ejemplo ante el corte prolongado del servicio público.
el cual nos impide el flujo de trabajo normal para el uso de nuestras recetas. Es importante saber que debemos usar solo uno, el servicio público o el suministro alternativo. Limpiamos los datos anteriores. Ahora cargaremos un producto envasado, donde lo primero a introducir es la cantidad de litros del mismo, en este caso 20 litros, y su importe de 300. Una vez terminada la carga, nos mostrará las características, como la conversión de los litros a metros cúbicos, la cantidad total a usar en litros según los días de trabajo, que veremos más a detalle cuando carguemos las recetas, el importe unitario en metro cúbico, el importe unitario en litros y por último la fracción diaria para cubrir el monto total. En tercer lugar tenemos el gas, donde operaremos de la misma manera. Ponemos las fechas, consumo facturado y el importe. Hasta ahí tenemos la misma mecánica que con el agua, pero como vemos el poder calorífico del gas natural se ha mostrado de manera automática. Para que esto suceda debemos cargarlo previamente en la hoja laboratorio en tabla instrumental poder calorífico del gas, donde cargaremos el valor del gas natural y el envasado. Estos valores son necesarios para calcular el consumo de los artefactos o maquinarias a gas, los cuales dependerán de las compañías proveedoras de servicio o del producto envasado. También debemos cargar la equivalencia aproximada de kilogramo a metro cúbico del gas para que el sistema pueda calcular el consumo y cuánto aproximadamente nos durará el tubo o envase. Volvemos a la hoja de los costos. Como podemos apreciar, tenemos más detalles en cuanto a las características del gas envasado, como el rendimiento metro cúbico, duración estimada en uso continuo según los kilogramos cargados. También nos muestra un proyectado según el consumo de las recetas dependiente de los días a trabajar, importe unitario de kilogramo sobre metro cúbico y finalmente la fracción diaria para cubrir el monto total. Luego volveremos cuando tengamos cargadas las recetas para ver los costos proyectados. En cuarto lugar tenemos la energía eléctrica, donde operaremos de la misma manera que la anterior. Cargamos las fechas, consumo facturado y el importe total. Bien, ahora veremos lo que debemos completar en laboratorio en cuanto a suministro alternativo. En tabla instrumental características del generador eléctrico, completaremos según las características del fabricante en potencia watt-hora y el consumo en litro-hora. Volvemos nuevamente a los costos, para ver los detalles del generador como la equivalencia de watt-hora a kilowatt-hora, potencia máxima en watt-hora, consumo en litro-hora, duración estimada en uso continuo según los litros cargados, el proyectado de la cantidad de litros a usar de acuerdo al consumo de la producción según los días de trabajo, importe unitario del litro-hora y la fracción diaria. Bien, todos los totales de agua, gas y energía poseen un monto proyectado estimado según el consumo directo de la producción, que nos servirá para realizar la cotización y el volumen de venta adecuado para cubrir las próximas facturas. En conclusión, todas las características y detalles de los servicios públicos y productos alternativos son para realizar cálculos como por ejemplo la proyección de costos, cantidad de recursos y duración estimada de los mismos basados en el consumo de la producción. Ahora pasamos a los tributos. En primer lugar tenemos los gubernamentales, divididos en tres partes, donde cargaremos según su categoría. Como pueden ver, ya tenemos algunos establecidos, los cuales se pueden personalizar para que pongan la denominación correcta según su país. Más abajo vemos también la fracción diaria y el total. En segundo lugar tenemos los comunales, donde operaremos de la misma manera. En tercer lugar tenemos 10 servicios privados generales que podríamos contratar, donde solo vamos a poner el importe del mismo. En este ejemplo pondré el costo de la logística de distribución de 20.000 pesos y el control de plagas 15.000 pesos. Vale aclarar que la logística podría ser contratada por servicio privado o bien ser parte de nuestra nómina, como también el personal empleado. Y para finalizar tenemos otros, que nos puede servir para inyectar una inversión o cualquier costo que no esté dentro de los generales. Bien, los encabezados de otros se pueden personalizar, por lo tanto vamos a dar un ejemplo de inversión de 50.000 pesos. También como los demás nos muestra la fracción diaria que debemos generar para cubrir el total. Como vemos aquí, tenemos el total final de todos los costos de esta hoja. Si queremos volver a la parte superior, simplemente hacemos clic en este botón que tiene la nube y para bajar al total hacemos clic en este botón. Ahora pasamos a ver más detalles de la hoja laboratorio. Vamos ahí. En esta hoja, como vimos anteriormente, la carga de equivalencia, característica del gas y generador eléctrico, ahora vamos a cubrir las unidades de medida. En la tabla de factor conversión, por un lado tenemos las unidades y por otro lado el factor de conversión a metro cúbico.
Como ven, ya definimos algunos de los más utilizados, siendo la función de este la de convertir estas unidades a metro cúbico, para que el sistema pueda hacer el cálculo de consumo del agua. Si es necesario, se pueden agregar unidades de medida insertando una o más filas dentro del rango de esta manera. Hacemos clic derecho en el lateral izquierdo, opción insertar, luego opciones de inserción y le damos clic en el formato de abajo. Luego procedemos a la carga de la nueva unidad. Las siguientes unidades son instrumental. Cuando nos posicionamos en alguna de las celdas de la tabla, nos dará este mensaje. Para agregar una unidad debes tener en cuenta de hacerlo respetando el rango según su tipo, es decir, sin mezclar volumen y masa. Es importante tener esto en cuenta, de lo contrario, vamos a incurrir en errores de cálculo. Para marcar los límites de volumen y masa se ha pintado de un color distinto. En cuanto al ítem unidad volumen, unidad masa y demás, lo explicaré más adelante en la hoja instrumental. Más abajo, y por último, tenemos las unidades de medida que se usarán en inventario, recetas y agregados. Vemos que están cargadas con las más utilizadas y que no es determinante tener en cuenta el volumen o masa. Para agregar nuevas unidades operamos de la misma manera que la anterior. Ahora pasamos a la hoja instrumental. Aquí es el lugar de los artefactos y maquinarias, que están divididos en dos categorías, combustión y eléctrico. En combustión se cargará todo el instrumental que use gas. Ahora veremos un ejemplo. Vamos a agregar un horno haciendo clic derecho en el perfil izquierdo, insertar, opciones de inserción y elegimos el mismo formato de abajo. Es importante hacerlo dentro del rango de cada categoría, de lo contrario no aparecerá en la lista desplegable que veremos luego. Ahora en la columna IDCOM elegimos horno y si vamos a tipear, que sea sin espacios. En la columna descripción COM debemos poner un nombre distinto para todos los registros. Lo que recomiendo es poner el nombre de la receta que se utilizará, seguido de una numeración. Por ejemplo, dona clásica 01. Ahora en la columna total quemadores ponemos la cantidad que corresponde según nuestro horno. Por ejemplo, 3. Ahora sigue la unidad de medida de masa, donde vamos a elegir unidad masa, porque el horno nos permite solo el uso en cuanto a unidades para la cocción. Luego veremos más ejemplos de esta mecánica en categoría eléctrico. Ahora en capacidad máxima de masa vamos a poner el número máximo de porciones que soporta para la receta en particular. En este ejemplo 15 unidades. Por esa misma razón es que debemos definir nombres distintos seguidos de una numeración a cada receta, porque las mismas podrían variar la cantidad de porciones según este criterio. Además de esto, el sistema en descripción COM no admite nombres iguales, en dado caso incurrimos en un error. Y por último tenemos consumo kilocaloría hora, donde debemos introducir el valor que indica nuestro horno en las especificaciones del fabricante, por ejemplo 12.000 kilocalorías. Bien, podemos ver aquí el tipo de fuego y expresión numérica, las cuales se pueden editar, por ejemplo el nombre del tipo de fuego y los valores de expresión numérica, que hacen referencia a los porcentajes y que la herramienta usará para realizar los cálculos que veremos más adelante en la receta. Recomiendo no cambiar los valores de expresión numérica a menos que sepan lo que hacen. Ahora pasamos a la categoría eléctrico, donde seguiremos los mismos pasos anteriores y conceptos en el registro de nuevos artefactos. Vamos a registrar una batidora, el nombre de la receta que haremos, dona clásica 01, en la tercera nos indica la carga de la potencia en watt-hora y la que sigue en kilowatt-hora. Aquí completaremos según las especificaciones del fabricante. En este caso nos indica que la potencia está en watt-hora, entonces completamos solo esta columna. De esta manera nos convertirá los watt-hora a kilowatt-hora, para que la herramienta realice los cálculos en esta unidad. Bien, aquí se da el caso que en las especificaciones de la batidora nos muestra su capacidad máxima según masa o volumen, por ejemplo, que para el uso de harina serían 3 kilogramos, entonces elegimos la unidad kilogramos y registramos el valor numérico. Y lo mismo para volumen, nos dice que soporta 4.5 litros, entonces elegimos litros y su valor numérico. Es importante no confundir las diferentes cantidades y unidades de medida. Si por ejemplo queremos usar gramos o centímetros cúbicos en vez de kilos o litros, debemos previamente hacer la conversión correspondiente. Como vemos aquí tenemos la misma tabla con los niveles o potencia que la de combustión, que también se puede editar de la misma forma. Ahora veremos cómo agregar una nueva categoría. Si estamos en la parte superior, hacemos clic en este botón y nos llevará a la sección de categorías. Lo primero que vemos es un mensaje que nos recuerda que para agregar un registro nuevo debemos hacerlo sin espacios, para que la herramienta funcione correctamente. Lo que debemos hacer es usar puntos en lugar de espacios y de forma abreviada. Veamos un ejemplo. Hacemos clic derecho en el perfil izquierdo sobre la fila de color naranja o dentro del rango,
insertar y ahora colocamos la nueva categoría, cocina.ejemplo. Ahora vamos a la tabla combustión y agregamos la nueva categoría y completamos lo que falta. El siguiente paso es ir a la pestaña fórmulas, administrador de nombres, nuevo y en nombre colocamos el mismo registro que pusimos en categorías. Luego en se refiere a, vamos a eliminar la referencia que no corresponda y seleccionamos la celda o el rango según la cantidad de registros que tenga esa categoría. Una vez seleccionado le damos a aceptar y listo. Ahora pasamos a la hoja inventario, donde vemos que tenemos registradas varias categorías con sus respectivos productos o materias primas. Lo primero a mirar es el panel de filtro donde se muestran todas las categorías, el cual nos permite hacer un filtrado simple o múltiple. Veamos un ejemplo. Seleccionamos una categoría, luego vamos a hacer clic en selección múltiple y luego ya podemos elegir las demás categorías que necesitamos filtrar. Bien, ahora para quitar el filtro hacemos clic en borrar filtro y clic nuevamente en selección múltiple. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo agregar un registro nuevo en alguna categoría. De la misma manera que vimos anteriormente, insertamos una nueva fila en el rango correspondiente de la categoría deseada. Ahora la elegimos en la lista o bien lo tipeamos. Debemos recordar que los nombres en descripción deben ser todos distintos para que funcione bien la herramienta. En descripción voy a colocar sal marina, el costo de la compra, el factor de conversión, que sería el valor numérico de la cantidad de medida en la que se presenta en el pack, o la unidad de materia prima. En este caso son 500. Y luego elegimos la unidad de medida del pack, en este ejemplo gramos. Recuerdo que deben tener en cuenta los diferentes sistemas de unidades de medida, que no se deben mezclar. Es decir, que si trabajamos en la mayoría de ingredientes en el sistema basado en kilogramos y nuestro pack se etiqueta en libras, significa que debemos hacer la conversión al sistema que más predomina o que se use en su país. Aclarado esto, seguimos en la columna impuesto, donde vamos a grabar los porcentajes correspondientes. Por ejemplo, en algunos países se tiene el porcentaje de impuesto y un porcentaje de servicios. Para cargar estos, simplemente los sumamos e introducimos el total. Luego tenemos el factor de merma, que es sumamente importante para no perder por las reducciones que existan de nuestra materia prima al procesarlas para nuestras recetas. Para obtener dicho porcentaje de merma, lo podemos hacer manualmente. Por ejemplo, medimos en masa o volumen el valor inicial de nuestra materia prima antes de procesarla. Luego, después de haber procesado la misma, volvemos a medir y con la diferencia que exista entre ambos valores, realizamos una regla de 3 simples o sencillos. El resultado nos dará el porcentaje de nuestra merma. Ahora bien, podemos tomar los valores que hay en la web de las mermas normalizadas o estandarizadas de varios productos o materias primas, pero obviamente para ser más preciso sería hacerlo por nuestra propia cuenta, ya que dependerá de nuestra habilidad o la de nuestros empleados el reducir al máximo la merma, ya que de ella depende gran parte de nuestra rentabilidad. Una vez que cargamos este porcentaje, veremos que el valor con merma se incrementa. Y por último tenemos el valor de rendimiento unitario, es decir, lo que nos cuesta cada gramo o la unidad predeterminada. Ahora, si deseamos agregar una nueva categoría, simplemente seguimos los mismos pasos que en instrumental para la carga de la misma. Para ello hacemos clic en este botón y nos llevará a la sección de categorías. Cuando hayan terminado la carga les aparecerá en el panel de filtro. Aquí vale decir qué no debemos hacer en descartables y agregados. Miremos las notas de mensaje. En descartable nos dice: no debes eliminar este ítem, pero puedes editarlo solo si harás referencia a descartables o desechables, es decir, nada comestible. Y en agregados dice: no debes eliminar ni editar el ítem agregados. Luego veremos más a detalle la categoría agregados. Una vez que tenemos listo nuestro inventario, proseguimos a cotizar nuestra receta. Y como vieron en la miniatura del vídeo, vamos a costear unas deliciosas donas. Para ello debemos ir a la hoja RC0, donde lo primero que tenemos que cargar es el nombre de nuestra receta. En este ejemplo será dona clásica. También poner la fecha. Luego el tiempo de preparación y reposo, es decir, todo el tiempo que nos lleva a preparar sin contar el tiempo de uso de los artefactos o maquinarias de consumo. Vale aclarar que aún teniendo la referencia de la receta en cuanto a los tiempos, lo recomendado es cronometrar todo el proceso tanto en la preparación como en el uso del instrumental. En esta tabla, que está dividida en dos categorías, combustión y eléctrico, cargamos todo lo que usaremos de instrumental, tanto en la receta principal como agregados, que observaremos más adelante. Ahora veremos los ingredientes en pantalla para que tengamos en cuenta el porqué del uso del instrumental. En combustión vamos a elegir la categoría horno y en la descripción el nombre que previamente cargamos. La cantidad de quemadores se mostrará automáticamente. Luego, en cantidad de quemadores a usar, ponemos lo que utilizaremos en caso de que nuestro horno nos permita la opción de usar una cantidad de quemadores determinada.
es decir, individual o en conjunto. Por ejemplo, necesito usar 3. Ahora el tipo de fuego, elegiré máximo. Como vemos, nos calcula la potencia y el consumo, que es el resultado del tipo de fuego y la cantidad de quemadores a usar. Ahora ponemos la duración de cocción, por ejemplo, 10 minutos. Luego en la columna unidad de medida, volumen o masa, elegimos unidad de masa que predefinimos, la que nos muestra la capacidad máxima que soporta de porciones. Y luego en cantidad de porciones ponemos las raciones que indica la receta original, que nos servirá para que en ciclo de uso se pueda calcular cuántas veces se necesitará volver a usar el instrumental. Por ejemplo, si quiero hacer 20 porciones, me indica que debo utilizarlo 2 veces. Ahora devuelvo el número original de la receta. Y luego tenemos el costo resultante. Según indica la receta, debemos derretir la manteca o mantequilla. Para ello necesitaremos un microondas, usando el mismo criterio de carga. Luego, para amasar, elegimos una batidora. Podemos observar en la parte inferior de cada categoría el total correspondiente. Ahora vamos por los ingredientes. Para realizar esta receta voy a utilizar 250 centímetros cúbicos de agua que nos servirá de difusor en nuestro horno. Si bien el agua no está en la receta original, lo pongo de ejemplo para mostrar cómo se carga. Ponemos la cantidad a usar, 250, y luego elegimos la unidad de medida. El sistema convertirá los centímetros cúbicos a metros cúbicos para obtener el resultado acorde a la unidad de medida de facturación. Ahora en costos variables y tiempo de agregados vamos a introducir los ingredientes. Antes repasaremos los encabezados de cada columna. En la primera tenemos las categorías, en la segunda ítems, en la tercera cantidad, en la cuarta unidad de medidas, en la quinta valor de rendimiento unitario, en la sexta agregados y por último el total. Ahora sí, vamos a elegir la categoría almacén. En la lista desplegable buscamos la harina, luego la cantidad a usar, y vemos cómo el sistema nos muestra los demás ítems de manera automática. Así cargaremos los demás ingredientes. Una vez terminado esto, lo que podemos también agregar es la caja desechable, la cual no se tomará en cuenta en la suma de ingredientes, como veremos ahora. Observamos que al poner la cantidad de cajas no se ve afectado en la suma de volumen o masa. De esta manera el peso o litro resultante será únicamente de los ingredientes. Luego definimos la cantidad de porciones que indica la receta o según nuestro criterio. Y finalmente la unidad de medida resultante.
como podemos ver también tenemos las notas que nos recuerda qué hacer. Ahora vamos a la hoja Carta, donde veremos este menú con las 70 recetas, y 70 agregados. Bien, para nuestra cobertura vamos al agregado nombre 0, haciendo clic en este icono. Ahora vamos a poner el nombre, en mi caso Azúcar Glass, la fecha y luego el tiempo de producción o preparación. Recuerdo que si nos posicionamos en los encabezados de la tabla tenemos las notas descriptivas. Agregamos los ingredientes de la misma forma que en recetas. Para la cobertura necesitamos azúcar glass, 100 gramos y agua 20 centímetros cúbicos. Seguimos completando lo restante. Bien, esta columna es de proporción, que nos sirve para saber cuánta cantidad de ingredientes necesitaremos para un volumen de porciones determinadas. Por ejemplo, si hacemos clic en este botón, nos mostrará la cantidad predefinida de objetivo de venta. Como aún no hemos predefinido nada, podemos también introducir manualmente un valor. Podemos observar que en la columna proporción nos da la cantidad proporcional de cada ingrediente, así como en la sección del agua. También podemos ver que el volumen o masa cambia su resultado acorde a la proporción ajustada. Esta funcionalidad también nos servirá para normalizar recetas de diferentes volúmenes de porciones para adaptarlas a nuestra necesidad. Para ello tomaremos de ejemplo estos mismos ingredientes. Vamos a suponer que esta cantidad es demasiado para la receta original de las donas y queremos reducirla. Para lograrlo debemos introducir aquí la cantidad de porciones que necesitamos. Una vez que se realiza el cálculo, simplemente reemplazamos los valores originales por los proporcionales. Y finalmente borramos este valor. Bien, si queremos volver a la carta o menú, hacemos clic en este icono. Ahora vamos a la hoja objetivo de venta, donde elegiremos la receta y la cantidad de porciones que necesitamos hacer, o bien simular un volumen determinado para analizar si podremos hacerlo, tomando en cuenta tiempos, mano de obra, rendimiento y capacidad de las maquinarias o artefactos y por supuesto su rentabilidad.
Al momento de elegir nuestra receta y cantidad de porciones, en la tabla costos variables se actualizará según la misma, con las cantidades proporcionales de acuerdo al valor que pongamos aquí. De esta manera sabremos cuánta cantidad de ingredientes necesitaremos para hacer estas porciones. Un poco más abajo tenemos el costo total de los ingredientes, agregados y descartables. En cantidades resultantes, lo primero que vemos es el valor del tiempo de producción por cada porción. Luego la cantidad de volumen o masa, porciones, unidad de medida y la cantidad total de cada porción. Y al final tenemos el total sin costos fijos y gastos por cada porción, es decir, la división del costo total entre las porciones. Observamos aquí arriba que se nos muestra el tiempo de producción original de esta receta. Pero no así los tiempos de consumo de cocción y refrigeración. Para que se muestren debemos dirigirnos hacia abajo donde tenemos la tabla de combustión y eléctrico. Hacemos clic en el botón Actualizar datos. Esperamos un momento a que nos diga datos actualizados. Y listo, se nos completará lo mismo que hemos puesto en la receta original. No obstante, podremos editar, agregar o eliminar los registros. Más abajo tenemos el agua que nos mostrará la cantidad proporcional que debemos usar. Ahora subimos y ya vemos que nos muestra el tiempo de consumo. Bien, un aspecto importante de esta hoja es que podremos estimar el tiempo de elaboración total según lo que elijamos aquí, donde tenemos dos opciones, individual o producción. Podemos leer la nota que dice lo siguiente. Aquí debemos establecer o fijar el tiempo límite que le toma finalizar la producción a nuestros empleados sin contar el tiempo del uso del instrumental, donde es muy importante cronometrar el proceso, el cual nos permitirá saber si ante un pedido de gran volumen de porciones podremos satisfacer esta demanda. La configuración sería elegir producción y fijar el tiempo límite. Si vamos a trabajar solos, debemos elegir individual. De esta manera le indicamos al sistema que nos calcule proporcionalmente de acuerdo al volumen de producción, tomando como constante el tiempo y porciones originales. Es decir, que será una regla de 3 simples o sencillos. Al final de la hoja vemos el costo total de la producción completa, que está dividido en costos directos e indirectos. Los que están en la fila superior son los costes directos, por ejemplo la energía eléctrica, el gas y el agua. Todos ellos son producto del consumo necesario para hacer la producción. Y en la fila de abajo de los mismos representa el costo indirecto diario basado en la última facturación. Es decir, que se toma como punto de partida el consumo anterior del uso de otros elementos, como la iluminación, calefacción, aire acondicionado y futuramente el arrastre de los consumos directos de producción. Es decir, solo los consumos directos vigentes al momento de hacer una actualización se proyectarán según los días de trabajo en las próximas facturas, los cuales serán reflejados en la hoja de costos fijos y variables. Vale aclarar que solo estas 3 celdas son de consumo directo de producción, y todas las demás son una representación del costo diario que debemos cubrir, los cuales se sumarán al costo variable de los ingredientes dando como resultado este total, y el de cada porción.
Parte de esta información se usará en la hoja analítica. Vamos ahí. Aquí se nos mostrará el nombre del plato, la cantidad de porciones predefinidas, los costos fijos, gastos y variables de cada porción, los costos variables de cada porción, el costo completo de la producción y la rentabilidad. Bien, aquí debemos fijar el precio de venta que más nos conviene. Por ejemplo, en esta parte nos calcula la facturación, venta diaria de punto de equilibrio, que nos aclara en esta nota. Muestra la cantidad de porciones que se necesitan vender según el precio de venta unitario sobre el tiempo predefinido a trabajar para saldar todos los costos, es decir, fijos, variables y gastos. Bien, el margen de contribución es la diferencia de la facturación y los costos variables de los ingredientes. Y finalmente la ganancia o utilidad de este plato. Si contamos con más de una receta, una vez terminado este paso vamos a tomar el precio de venta, volumen de ventas, costos fijos y variables de cada porción, costos variables por cada porción, venta de punto de equilibrio y lo vamos a cargar en cotización de carta. Primero ponemos la fecha, elegimos la receta que acabamos de cotizar y ahora los demás datos. Una vez que terminamos, nos dirigimos hacia la parte inferior haciendo clic en este botón. Bien, el costo total diario nos mostrará el monto total de todas las recetas que carguemos en esta tabla, el cual debemos mantener en cero, es decir, punto de equilibrio. En venta diaria de punto de equilibrio, nos dirá cuántas unidades debemos vender de total de todas las recetas. Conociendo esto, podemos jugar a variar las cantidades de venta de punto de equilibrio, que previamente debemos ajustar el nuevo valor en objetivo de ventas y actualizar el plato aquí arriba como se hizo la primera vez. Luego de eso lo actualizamos en cotización de carta, porque sabemos que no todos los productos se venden en la misma cantidad y que varían según muchos factores, por ejemplo la época del año, días festivos, etc. No obstante, el precio de venta se puede manipular a su necesidad sin ningún proceso previo. Vamos a ver un ejemplo agregando una receta más, la cual ya tengo preparada.
Ok, si obtenemos un número positivo por el volumen de ventas o por el precio de venta, significa que esa diferencia es de pérdida, porque el volumen de ventas es menor a la cantidad original de porciones mínimas y el precio de venta es menor o insuficiente en relación al costo de las porciones originales. Ahora que ya hicimos todo el proceso, vamos a variar el precio de venta y las cantidades de venta de punto de equilibrio para ver el comportamiento de las ganancias en general y venta mínima de equilibrio. Si obtenemos una diferencia en un número negativo, significa que superamos en volumen de ventas al número original de porciones, o bien por el precio de venta que es significativamente suficiente para compensar la baja cantidad de volumen de ventas. Es decir, que debemos ajustar los valores según nuestro criterio, tanto para saber las ventas mínimas como las ganancias o utilidades. Las diferencias obtenidas en ganancia o utilidad se multiplicarán por los días de trabajo y se reflejarán en la parte superior de la hoja costos fijos y variables. Ahora, para ir finalizando este tutorial, vamos a ir a la hoja de los costos para ver los detalles que nos faltaban. Como el total proyectado de las facturas de servicios o productos del agua, gas y energía,
porcentajes incidentales en el consumo directo de producción y el importe en relación. También las características de los productos como consumo de producción según los días de trabajo y duración estimada en uso continuo según la carga actual. Genial, si tienen alguna duda o pregunta sobre el funcionamiento de este sistema, pueden mandar un mail o bien dejar sus comentarios. Quiero agradecerles haber llegado hasta el final de este vídeo y si desean apoyarme en este proyecto pueden adquirir esta herramienta que dejaré en la descripción de este vídeo. Saludos y buenas ventas.